Hola, hola. Hoy vamos a hablar del patrón machista entre mujeres en este espacio que ya se convirtió en una cápsula semanal para reflexionar. Y dentro de esto vamos a reflexionar un poco sobre el caso de Ángela Aguilar, porque nos encanta, claro está, poder poner ejemplos donde podamos ubicarlo. Te quiero hablar de cuando en realidad sí es un patrón machista entre mujeres. Sabemos que cuando un hombre trata mal a una mujer, muchas veces es un patrón machista. Sin embargo, existen diferentes detonantes para estos maltratos, inclusive para la violencia. El tema de la violencia de género, sea provocada por hombres o por mujeres, entre mujeres, es que tiene de fondo el tema de género. Es así que te voy a dar 3 ideas al respecto de cuando esto es un patrón machista entre mujeres. El primero es cuando las mujeres criticamos la forma de vestir o el cuerpo de otra mujer. El hecho de hablar de cómo se viste, inclusive también que va aunado a los temas de la sexualidad de la mujer, que si está mostrando mucho o que inclusive no se viste bien o no se ve bien, o sobre el cuerpo, que si ya subió de peso, que si se ve que ya se le ve el rollito, ya se ve que de alguna manera decirle que está gorda y cosas por el estilo. Esto es un patrón machista. En realidad a las mujeres se nos ha pedido constantemente el tema de nuestro físico, cosa que no tiene lo mismo y el mismo peso para los hombres. Ojo, no quiero decir que los hombres no carguen también con estereotipos de belleza. Ellos lo tienen más marcado para los procesos y las formas instrumentales, por ejemplo, el hecho de ser proveedor, de ahí la cápsula del mito del hombre proveedor, la puedes buscar en esta misma página, en las cápsulas de Entre Mujeres. Y el hecho de que también tienen ciertos temas de estereotipos. Sin embargo, para la mujer lleva muchos más años, siglos, hablando sobre qué es la belleza femenina y cómo a la mujer nos realza el tema de la belleza femenina. Es decir, si cuidamos nuestra belleza, somos mejores mujeres. Dentro de todo esto, cuando una mujer critica a otra mujer por su aspecto físico, también está cayendo en el patrón machista. Otro de los temas que son muy comunes del machismo es la competencia entre mujeres. Y ahí es donde entra el caso también de Ángela Aguilar. Porque cuando una mujer compite con otra mujer, no solamente lo hace por un hombre. Y ojo, quiero poner otros casos antes de hablarte de este caso. Porque cuando las mujeres, de hecho, criticamos más bien el hecho de el que no sea buena mamá o el cómo hace las cosas, pero más ligado al ser mujer, como el hecho de cómo es posible que deje a sus hijos tanto tiempo, de que una mujer no debería de hacer esto, no debería de hacer lo otro, más ligado a los roles, el hecho no solo de cómo se viste, sino lo que hace, y que se hable de que no es tan buena mujer, no hace bien los procesos o las cuestiones del hogar o los descuida, o los temas de la crianza, que ahí sí, como nos encanta muchas veces competir y hablar sobre cómo otras mujeres crían. Dentro de todo eso, esos son temas de competencia, como el hecho de decir yo sí sé o cómo se tendrían que hacer las cosas. Y todo el tema de competencia entre las mujeres, la base es el machismo. Nos enseñaron a competir entre nosotras en lugar de apoyarnos. De ahí que surge el término de sororidad. Sororidad significa el hecho de entre mujeres nos apoyamos, porque entre mujeres sabemos lo difícil que es esto. Sabemos lo difícil que es criar, sabemos lo difícil que es estar en un ámbito profesional y dentro de todo esto intentar barajear las otras pelotas como son los del hogar, la crianza, la pareja, etcétera. En lugar de criticar, nos apoyamos. Eso tiene mucho que ver con la sororidad entre mujeres. Reconocemos al contrario de cómo estamos oprimidas, cómo peleamos mucho por llegar hasta acá, como para ahora entre nosotras destrozarnos hablando una de la otra. Y el tema de cuando compiten por un hombre, totalmente un patrón machista. Eso es lo que pasó y eso es lo que sucede, por lo que cuando veía esta entrevista que se le hace a Nodal y que justamente dice, pues creemos que todo el hate para Ángela está pagado, creo que es porque no alcanzan a medir que aunque parece ser una buena persona, en realidad lo que la mayoría de las personas les representó ese caso es todo el tema de las infidelidades, que son muy comunes, y que dentro de ello, cuando una mujer representa además el papel de la ganadora, que eso es lo que pasó con el tema de yo gané, pensando que una vez que llega al matrimonio se reivindica. Ese es el caso no solo de Ángela, sino incluso de Florinda Mesa. El hecho de pelear por un hombre a tal grado de quitarlo dentro de otro proceso, pero ese quitarlo es entre comillas y todos lo sabemos cuando lo podemos ver desde afuera. El hombre es el principal
actor del proceso, es el protagonista del proceso. Sin embargo, claro que la mujer juega un papel. Hay diferentes maneras de ser amante, no es que esté diciendo es mejor una que la otra, solo es poder ubicar. Hay mujeres que no pelean por querer ser las que se quedan con este hombre. Es un patrón mucho más machista el hecho de quitar o buscar ser la que ocupa el lugar ahora sí como de la oficial, sin saber que una vez que te colocas ahí, es muy probable que en realidad, dado esa relación con este hombre que hace competir a las mujeres y se va con otra, es muy probable que la historia termine de la misma manera, porque en realidad no es la competencia entre las mujeres que hace ganar como un premio al hombre y entonces ya se lo quedan. En realidad lo que sucede es que esta otra persona tiene el protagonismo, injerencia y poder para estar replicando esta historia miles de veces. Y dentro de todo esto es lo que pasa, mientras más pelean por hablar sobre su amor, lo bello que es, y ella queriendo mostrar que es una buena pareja, es una buena esposa, es una buena, incluso en los roles femeninos, aún así la atacan más por recordar de dónde viene esta historia. El tema es que sobre todo en el machismo, a las mujeres se nos enseñó a competir, y cuando es por presencia o la idea de otro hombre, y que también es todos estos casos que hemos estado viendo, el hate que hay a todas las que son las parejas que ocupan este lugar, como el caso de Florinda Mesa, como el caso de Ángela Aguilar o como el caso de Clara Chía, es porque representan toda esta historia que nos duele bastante. Pero ahí te va el tercer punto del machismo entre mujeres. Cuando se le culpa más a la mujer y cuando el ojo cae sobre de la mujer. Y esto es bien importante porque eso sí somos participantes todas, e inclusive yo diría todos, porque claro que hay hombres en este proceso, que se nota muchísimo en el tema de Ángela Aguilar, cómo ella acapara más la atención, el público, y cómo a ella le cae y le llueve todo el hate o todo el odio de las personas. Cuando ella en realidad no es la protagonista de la historia. El protagonista es él. En realidad, cuando se ve en la entrevista, se puede ver cómo también ella tiene puntos ciegos de la historia por cómo los ha manejado él y los dejó ver claramente. Esto quiere decir, ella en realidad trae una parte de la historia manipulada por él. Y dentro de esto trae todo el patrón machista, que además es lo que hizo el clic entre ellos. Si no lo recuerdas, por ahí hay una cápsula hablando de la infidelidad que es estructural y que habla del caso de él, y analizamos lo que pasa con él justamente para poder entender, y en realidad esto fue un clic entre estas dos personas, que lo que hace es que pensar que una vez que se llega al matrimonio, se llega a la parte, digamos, como llegar a la meta, y pensar que dentro de esto ya se reivindicó el proceso, como que el proceso queda ya atrás porque ya está en ese lugar, cuando en realidad el proceso es lo que más la gente está criticando en todo este proceso, ¿no? En todo lo que está pasando. Y bueno, no solamente quiero poner su ejemplo, sino hablar de eso. El hecho de cuando la mujer abarca más y se le devalúa más a la mujer es un patrón machista, porque el tema de todo esto es los hombres en el machismo son intocables. A veces se les justifica por el hecho de ser hombres, es decir, no es que se diga que están bien, pero a ellos no se les mira, a ellos no se les critica con la fuerza con la que se les critica a la mujer. Y cuando se critica constantemente a la mujer, entonces sí está siendo un tema de género, el hecho de que la mujer es sobajada, es vista como menos. Eso sí es tema del machismo. Algunas personas me han dicho y creen que cuando se le critica a una mujer por cualquier cosa, entonces es machismo. Y pareciera que entonces ya no se le puede hacer ningún tipo de comentario negativo a una mujer. Eso no es así. O sea, las mujeres realmente también necesitamos, y hay un tema de retroalimentación. Poder decir, esto considero que no es algo positivo, esto creo que trae estas consecuencias y son negativas, o dar una retroalimentación en un trabajo no es machismo. El tema es si por ser mujer se le está haciendo más retroalimentación negativa como una manera que al final no es lo que se dice, es lo que viene con lo que se dice, que significa una devaluación a la persona. Eso sí es machismo. Y eso sí suele ocurrir, y que viene encubierto de pronto con ciertas críticas como yo solo dije esto como una crítica, pero en realidad hay muchas otras de fondo que lo que están intentando justamente es devaluar o la devaluación. Y que en eso te invito a reflexionar porque, como te decía, todas y todos somos parte del proceso cuando hacemos también en redes sociales nuestra participación. Y es un gusto estar contigo y nos estamos viendo en la siguiente cápsula.